Hoy vamos a continuar con el séptimo tema de la serie Quitando Imposibilidades. Séptimo tema de la serie, hoy el tema es Quitando Imposibilidades. El título de la serie es Enséñanos a orar. Y yo lo invito a que preste atención, por favor, que disponga su corazón, ahora sus sentidos, hacia ver, lo que escuche, ponga mucha atención a lo que estaremos aprendiendo en esta mañana. Una de las maneras a través de las cuales Dios obra en nuestras vidas es la oración, es a través de la oración. La oración nos da muchas grandes posibilidades de recibir milagros de parte de Dios. Y en nuestra vida diaria, obviamente por nuestra humanidad que nos delimita, es a través de la oración y en conjunto con la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de Dios, que Dios quita imposibilidades que pudieran detener su propósito y su plan para nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar sobre las posibilidades de la oración y la eficiencia de la oración para quitar lo que es lo imposible. Ahora, hablemos sobre esto. ¿Qué es una posibilidad? Se define como una opción de que algo pueda ocurrir o que se pueda realizar. Una imposibilidad, obviamente, es algo que no puede ocurrir y que no puede realizarse. Hay cosas que sabemos, hablando sobre las posibilidades, hay cosas que sabemos que van a ocurrir. Tenemos la certeza de que ciertos eventos o fenómenos van a suceder en unas determinadas circunstancias. Por ejemplo, si dejamos caer un objeto de nuestras manos, sabemos y tenemos la certeza de que ese objeto caerá al suelo con absoluta seguridad. Y lo sabemos porque así lo dice y lo establece la ley de la gravedad. Y hasta el día de hoy no se ha dado ningún caso que contradiga esta ley. También tenemos la certeza de que ciertas cosas no van a ocurrir. Por ejemplo, un animal nunca se convertirá en un objeto. Así que entre lo que sí va a suceder y lo que no va a ocurrir, hay una idea intermedia. ¿Cuál? La posibilidad de que esto pueda suceder o que pueda ocurrir. Si un hombre practica tiro al blanco con un revólver, cada disparo que realiza contempla dos grandes posibilidades. ¿Cuáles? Una es acertar al blanco y la otra es errar al blanco. Si el disparo se efectúa, no hay más posibilidades que estas dos. O se acierta o se erra, no da en el blanco, ¿verdad? Como se esperaría. Y miren, respecto a esto, lo mismo sucede con la oración. El cristiano que ora tiene grandes posibilidades de que Dios responda a su oración y de que Dios obre conforme a su voluntad. El cristiano que ora no es aquel que está buscando atinarle a la voluntad de Dios. Un cristiano se arrodilla a orar, él trata de conectarse con Dios. Él sabe que Dios es el objeto por el cual ora, así que un hombre atraído hacia Dios por el Espíritu Santo comprende de manera inobjetable lo que dice Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántas imposibilidades no encontramos en la Biblia? ¿En cuántas situaciones los hombres se toparon en que no podían realizarse en términos humanos?
o con méritos del hombre. Pero Dios, ¿qué hizo? Para poder obrar y cumplir su promesa, Él quitó esa imposibilidad para que lo que era imposible para el ser humano, para los hombres, lo que era imposible para ellos, Dios lo haría posible, Dios lo efectuaría. Un ejemplo de esto es, era imposible que el hombre pudiera ser salvado, redimido por mérito propio. Era imposible. ¿Y cómo Dios quitó esa imposibilidad? A través de su Hijo Jesucristo, que fue el cumplimiento de la promesa desde Génesis 3:15. Y a través de Cristo se quitó esa imposibilidad de que el hombre pudiera ser redimido. Y Él derramó su sangre preciosa. Lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible a través de Cristo. Cuando oramos en conformidad a la voluntad de Dios, y esto fue lo que vimos la semana pasada, cuando oramos en conformidad a la voluntad de Dios, se quitan esas imposibilidades. La oración que corre paralela a la promesa de Dios será una oración que asegurará sus fines. Y esa es la oración eficaz. Por ejemplo, la promesa de Dios a Abraham y a Sara tenía dos grandes imposibilidades. Una era la matriz estéril de Sara y dos, la edad avanzada de ambos. Eran dos grandes imposibilidades. Fueron obstáculos que se interponían en el camino del cumplimiento de la promesa de Dios. Pero la oración, ¿qué hizo? Y la fe quitó esas dos imposibilidades. Abrió un camino, añadió la facilidad y la efectividad para la realización del cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Sara. Y por medio de la oración, la promesa tuvo un cumplimiento final maravilloso, aún en contra de las posibilidades, tanto por la esterilidad y por la avanzada edad. Las posibilidades que tiene la oración para que pueda ser efectiva se encuentran en la alianza que hay en los propósitos de Dios. La naturaleza de la oración está en que nunca se va a rebelar contra los propósitos de Dios. Un cristiano que está orando en contra del plan y la voluntad de Dios va a ser una oración ineficaz. Va a ser una oración que obviamente no va a recibir respuesta alguna. Toda oración que entra en conflicto con la voluntad de Dios será eliminada, no será escuchada, no será considerada ni atendida. Jesús mismo nos enseña sobre esto, hablando en esta conformidad al propósito y la voluntad de Dios. Vemos cómo Jesús, en su ministerio terrenal, sus oraciones nunca entraron en conflicto con la voluntad del Padre. En Juan 18:11 dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y en Mateo 26:39 dice que esa misma noche Jesús oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces vemos cómo la oración que no entra en conflicto con el plan de Dios es esa oración que es capaz de quitar las imposibilidades, porque está centrada tanto en la promesa de Dios como en el carácter de Dios. Y vemos cómo, a pesar de los puntos de vista que pudiéramos tener y las diversas condiciones que enfrentemos, cuando oramos de acuerdo al plan de Dios, vamos a alcanzar la promesa. Se va a asegurar el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Ejemplos, por ejemplo, en la Biblia tenemos a Elías, quien oró sobre un muchacho muerto. Había una imposibilidad ahí, ¿y qué hizo? Elías oró y este muchacho volvió a la vida. Vemos también a Cristo que oró frente a la tumba de Lázaro. ¿Y qué sucedió?
y Lázaro resucitó. Pedro se arrodilló y oró junto al cuerpo muerto de Dorcas. Y dice la Biblia que ella abrió sus ojos y se sentó y fue presentada viva ante una multitud que estaba asombrada. El apóstol Pablo oró por Publio y le sanó. La oración de Jacob cambió el odio asesino de su hermano Esaú, en un beso y un sentimiento de ternura hacia su hermano. Dios le dio a Rebeca gemelos, Jacob y Esaú, porque Isaac había orado por ella. José fue el fruto de las oraciones de Raquel. Las oraciones de Ana hicieron posible que Israel tuviera tal profeta como Samuel. ¿Recuerda la oración de Ana? Que el mismo sacerdote pensaba que estaba ebria. Ella estaba derramando su alma delante de Dios y su oración obtuvo respuesta porque era en conformidad al propósito de Dios. Juan el Bautista nació de Elizabeth, una mujer también ya avanzada de edad y además estéril, y se quitó la imposibilidad gracias a las oraciones de Zacarías. Las oraciones de Eliseo trajeron hambre y cosecha para Israel. Las oraciones de Esdras trajeron al Espíritu de Dios sobre la ciudad de Jerusalén, de modo que se sintieron conmocionados por la palabra y fueron a una actitud de arrepentimiento delante de Dios. En medio de lágrimas, en medio de quebrantamiento, volvieron sus corazones a Dios. Las oraciones de Isaías hicieron retroceder la sombra del sol 10 grados en el dial de Acaz, dice la Biblia. Vemos también cómo en contestación a las oraciones de Ezequías, un ángel, registra la Biblia, mató 185,000 hombres del ejército de Sennacherib en una noche. ¿Y qué podríamos hablar de las oraciones de Daniel? Que le abrieron la visión de la profecía, que le ayudaron a administrar los asuntos públicos de un poderoso reino y enviaron a un ángel a cerrar las bocas de los leones. Un ángel fue enviado a Cornelio y a través de él se abrió el evangelio para los gentiles, y debido a sus oraciones de cada uno de esos hombres, esas imposibilidades fueron quitadas. Por esa oración de fe, pero también por esa oración en conformidad al propósito y la voluntad de Dios. Y como dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, verso 32 al 34, ¿y qué más digo? Dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vea cómo Dios quitó toda imposibilidad a través de la fe y de la oración de estos hombres. Estos ejemplos son una muestra de que para Dios no hay imposibles. Para ti sí, para mí también, pero para Dios no los hay. Para Dios no hay imposibles. Bajo las promesas bajo la promesa de Dios tendrá ese cumplimiento. Eso es lo que la oración que se refugia en la promesa de Dios es lo que tiene la posibilidad de alcanzar, de poder hacer. Las condiciones de una oración correcta se cumplen por medio de la fe y la obediencia a su voluntad. Hay muchos que dicen tener mucha fe, pero si no oran en conformidad a los planes de Dios, su fe no les servirá de mucho. Los muros de Jericó, por ejemplo, cayeron por la fe de Josué en la promesa de Dios. Pero también fue importante la obediencia que ellos tuvieron a los mandamientos de Dios, que en este caso fue: den 7 vueltas sobre la ciudad.
¿De qué servía que Josué dijera, tengo fe de que los muros van a caer? Confío en el poder de Dios para que los muros caigan, pero ¿qué Dios demandaba de él? Obediencia. Den vueltas. Y esto mismo es lo que tú y yo debemos aprender con respecto a nuestra oración ante Dios. Se requiere fe en la promesa de Dios y obediencia a su palabra. De lo contrario, si alguna de estas dos cosas faltan, nuestra oración no será eficaz. Nuestra oración tendrá muchos límites en ese sentido. Ahora, la fe trae obediencia. La fe trae obediencia. Dice el autor de Hebreos, en Hebreos 5:9, que Jesús vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La muerte entró a causa de la desobediencia, dice la Biblia, pero la vida entró a causa de la obediencia. Un camino nuevo se abrió para nosotros por la obediencia de Cristo. Y yo recalco esto, la obediencia no produce fe. Es la fe que produce la obediencia al mandamiento de Dios. Entonces, fe y obediencia son dos elementos necesarios para orar en conformidad a la voluntad de Dios. Esta oración es eficaz porque va a quitar toda imposibilidad. Y obviamente, reitero, me refiero a las imposibilidades que pudieran querer frustrar el cumplimiento de la promesa de Dios. Reitero sobre ese punto. Más allá de los efectos visibles de la oración alcanza y asegura buenas cosas provenientes de regiones que no pueden ser descritas o expresadas ni por el lenguaje, ni por el pensamiento, ni por los sentidos humanos. Una oración puede ser hecha en voz baja, pero nunca puede ser fría de corazón. Nuestras palabras pudieran ser pocas, pero nunca en desacuerdo con el plan de Dios. Y es algo bien importante que para aprender a orar y enseñarnos a orar correctamente, es algo que debemos entender. Muchos utilizan la oración declarando y decretando y repitiendo una y otra cosa, gritando y asegurando, creyendo que con eso será suficiente para que las imposibilidades sean quitadas, ¿verdad? Para que lo imposible se haga realidad. Pero no funciona así la oración. Debe haber fe y obediencia a la palabra de Dios. Y toda oración debe estar bajo la cobertura de la promesa de Dios. De lo contrario, no habrá respuesta. Hay un pasaje en Lucas 11. Después de que los discípulos, al principio de este capítulo, encontramos a los discípulos que le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y vemos posteriormente que Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro, Jesús continúa dándoles otra lección sobre la oración. Y esta la encontramos en el capítulo 11 de Lucas, versos 5 al 13. Después del Padre Nuestro, vean lo que Jesús dice. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice, ¿qué le dice? No me molestes, la puerta ya está cerrada. Hago énfasis en estas palabras. Dice, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo, dice Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahorita voy a explicar el contexto de estas palabras. Y después Jesús, en el verso 9, vean lo que dice. Por lo tanto, yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán.
llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y luego Jesús dice en el verso 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, ¿qué sucede aquí? El atractivo de este pasaje, usted sabe cuál es. Ok, la Biblia dice que si yo pido, voy a recibir, si busco, hallaré, si toco, si llamo, se me va a abrir. ¿Y qué hacemos? Se desvirtúa el contexto y el sentido de lo que debe ser la oración bíblica. Y ahí están muchos cristianos pidiendo y exigiendo y demandando. Pero vamos a ver a qué se refería Jesús precisamente con este ejemplo. Mire, en los tiempos de Jesús, los viajeros tomaban camino a la hora del atardecer para evitar el sol del mediodía. En esta historia de Jesús está ilustrando a un viajero de estos que tomaron el camino ya al atardecer. Llegó, dice, había llegado en medio de la noche a la casa de un amigo en el oriente. Y reitero esto, en el oriente la hospitalidad es un deber sagrado. Era como un sentido de obligación ayudar a alguien que estaba pidiendo comida. Es decir, a ese recién llegado se le ofrecía lo que necesitaba. Se le ofrecía una buena comida. Cuando un viajero llegaba inesperadamente, el de la casa se podía encontrar en un apuro para cumplir este deber de hospitalidad, sobre todo si tenía la alacena vacía. Aunque era de noche, vemos aquí en esta historia, Jesús dice que ya era muy tarde, este hombre fue a pedirle ayuda a un amigo. Es decir, un amigo, como lo podemos leer, que él ya había cerrado la puerta. Ese dato es bien importante. Él ya había atrancado la puerta, es lo que quiere decir. En el oriente, uno no llamaría a una puerta cerrada si no fuera por un caso urgente. Usted aquí, por ejemplo, ante una situación de urgencia, ¿a quién recurriría? Usted sabe con quién, tiene usted la confianza, ¿verdad?, de ir y tocar a su casa. Y sabe que aunque usted sea inoportuno, la persona le va a ayudar. Y le va a suplir a lo mejor la urgencia, le va a ayudar en su urgencia o en su necesidad. Porque usted tiene una estrecha relación con esa persona, confía en ella. Algo así es lo que está ocurriendo aquí. En el oriente, no cualquiera llama a una puerta cerrada, a no ser que fuera un caso de suma importancia, de urgencia. En la cultura sobre la cual Jesús está plasmando esta historia, era por la mañana cuando las puertas se abrían y no se cerraban en todo el día. Pero si la puerta ya estaba trancada, era señal, escuche esto, era una señal de que no se debía molestar. No se debía ser inoportuno. Pero el amigo importuno, ¿qué hizo? Él no se dio por vencido. Y estuvo tocando, en pocas palabras, molestando, ¿verdad? Tocando y tocando, pidiendo algo para comer. Las casas de los pobres en Palestina, que es precisamente en este contexto que Jesús ilustra, esas casas no tenían nada más que una habitación y una ventana que ayudaba a la ventilación del lugar. El suelo era de tierra apisonada, cubierta de cañas o de paja. La habitación estaba dividida en dos partes, no mediante muros, sino con una especie de plataforma. Dice que 2/3 partes de la habitación estaban a nivel del suelo y el otro tercio estaba un poco más elevado. Allí, dice, era donde estaba el brasero que estaba encendido toda la noche, y sobre ese brasero dormía toda la familia alrededor. ¿Para qué? Para darse calor.
para calentarse. En el momento en que uno se levantaba, ya estando acostados, ¿qué sucedía? Molestaba a toda la familia, incomodaba a todos. Además, en las aldeas era una costumbre, en la casa, era una costumbre meter en la casa, ya en la noche, al ganado, como gallinas y cabras. Imagínense la escena. O sea, era algo que se acostumbraba ahí. Entonces la gallina ya estaba dormida. Todos estaban dormidos. Este hombre, ¿por qué dijo, no molestes? Mi familia está dormida. Es decir, vas a incomodarnos, nos estás incomodando a todos. Es el contexto que está sucediendo aquí. Se levanta uno y va a molestar a toda la familia. Por eso no es sorprendente lo que Jesús está plasmando aquí, de que este hombre no quería levantarse, abrirle la puerta a su amigo. Pero el amigo necesitado, entendiendo esta situación, dice Jesús, él seguía llamando sin vergüenza, así, sin pena. Él seguía tocando. Eso es lo que quiere decir la palabra en el original. Era inoportuno hasta que la abriera. ¿Y qué hizo este hombre? Pues toda la familia ya comenzó a inquietarse, ya todos se despertaron, las gallinas comenzaron también ahí a aletear, ¿verdad? Ya todo se desacomodó. Y este hombre pues terminaba levantándose a darle lo que necesitaba a su amigo finalmente. Escuche, en contra de su voluntad. Se vio forzado, no fue de buena gana. Esta historia enseña algo bien importante acerca de la oración. Mire, la lección de esta parábola no es que debemos persistir orando así insistentemente, como queriendo aporrear a Dios, ¿verdad? Fastidiar a Dios hasta que Él nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo. Así muchos lo interpretan. Esta parábola no nos está diciendo que nosotros debemos tocar la puerta de Dios hasta que Dios no tenga más remedio que darnos lo que le estamos pidiendo. Como si Dios no estuviera dispuesto a molestarse, a suplir nuestras necesidades como un padre que es para nosotros. Y la lección aquí es muy clara y muy sencilla. Lo que Jesús está queriendo decir es que si la insistencia desvergonzada y molesta de un supuesto amigo acaba por obligar a otro supuesto amigo egoísta y comodón a levantarse de la cama y darle lo que necesita, el punto es este. Jesús está diciendo esto. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial suplirá la necesidad que tienen sus hijos? Por eso Jesús dice, si vosotros, que sois malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, que es un Padre perfecto, amoroso, bondadoso y que ve por el bienestar de quienes le aman? En este contexto, escuche por favor, en este contexto, pedir, buscar y llamar no es un imperativo para exigir y demandar lo que deseamos. Más bien, el pedir, buscar y llamar implica la confianza con la cual nos podemos acercar a Dios para hacerle conocer nuestra necesidad. Ese es el contexto. La confianza que podemos tener para con Dios. El que yo puedo llegar a altas horas de la noche, Señor, tengo esta necesidad, mi hijo acaba de enfermar, y tocas a la puerta de Dios. ¿Y qué hará Dios? Él te abrirá. 5 de la mañana tú vas nuevamente a la casa de Dios, no tenemos que comer, Señor. ¿Y qué hará el Señor? Se levantará y suplirá tu necesidad. A eso se refiere el pedir, buscar y llamar. Cosa que muchos círculos cristianos tuercen totalmente el contexto de esta parábola. Y te enseñan, y tú vas a escuchar por ahí mensajes que te dicen, no, la Biblia dice, pide, busca y llama, ¿qué quieres? Pues pídeselo a Dios, hasta que Él te lo dé.
Y no sueltes esta petición hasta que enfades a Dios y Él se ve obligado a darte ese carro que tú quieres. O Él se ve obligado a darte eso que tú tanto quieres en tu corazón. No, ese no es el contexto. El contexto es que Dios está disponible y accesible para nosotros a cualquier hora y en cualquier situación. Eso es lo que está hablando la Escritura. Por eso, lamentablemente, la interpretación que muchos le dan a esta parábola es que debemos orar con insistencia a Dios. No, a Dios nada más es suficiente decirle, Señor, tengo esta necesidad. Y Él no será como ese amigo cómodo, ¿no? Ay, ¿para qué estás molestándome? Inmediatamente Dios se va a levantar y va a intervenir en tu necesidad. Inmediatamente el Señor se levantará y dirá, ¿qué necesitas? Tengo hambre, Señor, suplo tu alimentación. Eso es lo que hace Dios como nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí no quiere decir que debemos orar de esa forma, con insistencia, hasta obtener las cosas a la fuerza, porque así se interpreta, pensando que Dios no le importa o que Dios está despreocupado de nosotros y nos manejan ese concepto de que tenemos que ser tan insistentes para forzar a Dios a que Él haga lo que nosotros pedimos que haga, ¿no? Entonces, aquí lo que está mostrando Jesús es que podemos acudir a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él conoce nuestras necesidades aún mejor que nosotros. Podemos sí ser inoportunos, podemos pedir, buscar y llamar. ¿Por qué razón? Porque estamos confiando en un Dios que está lleno de amor y que es generoso hacia nosotros. Ahora, si no recibimos lo que pedimos, no es porque a Dios no le importemos, sino porque lo que estamos pidiendo es contrario a lo que es mejor para nosotros. Esta parábola está centrada sobre nuestra relación con Dios y nunca sobre nuestra insistencia a pedir para recibir lo que queremos. No sabemos cómo Dios contesta las oraciones, ¿o usted lo sabe? Yo no. Yo no sé cómo Dios responde mi oración. Pero lo que yo sí sé, lo que sí debemos saber es que Él lo hace. Y que Él va a cumplir su promesa, y que Él va a suplir tu necesidad, y que Él va a ayudarte a intervenir en tu problema para quitar esa imposibilidad. Para que la promesa de Dios pueda cumplirse en tu vida, para que el propósito de Dios pueda establecerse en ti. No estamos seguros de cómo va a obrar Dios, pero estamos seguros de que Dios obrará y de que hemos sido escuchados. Por lo cual, cuando oramos en conformidad a la voluntad de Dios, tenemos la certeza de que Él nos dará lo que pedimos. Es lo que dice la Biblia. Cuando oramos en conformidad a la voluntad de Dios, estamos seguros que hemos sido escuchados, Él nos dará lo que pedimos, hallaremos lo que buscamos y se nos abrirá la puerta cuando llamamos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo de acuerdo con lo que sabemos que está en la mente, en el corazón y en la voluntad de Dios. Por lo tanto, pediremos y recibiremos, buscaremos y hallaremos, llamaremos y se nos abrirá. Hay una historia de un barco que estaba en una fuerte tormenta en mar abierto. Los pasajeros estaban muy asustados, pues las olas estaban chocando con gran ímpetu contra aquel barco. Al fin uno de ellos, desobedeciendo órdenes, subió a cubierta, este hombre, y se llegó al piloto, quien se estaba aferrando fuertemente al timón. El piloto vio el rostro aterrorizado de aquel hombre y él trató de confortarle con una gran sonrisa. Él le sonrió. Entonces el pasajero bajó corriendo y fue a donde los demás estaban. Todos estaban aterrorizados. Y este pasajero se acerca y les dice a todos: he visto el rostro del piloto y está sonriendo. Entonces dice: no se preocupen, todo está bien, pues el piloto tiene el control de la situación. Mire, así es Dios también.
En esa confianza podemos acercarnos a Dios en cualquier necesidad, sabiendo que Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Por eso podemos ir con Él y tocar y pedir y llamar, porque Él va a atender nuestra necesidad de acuerdo a su voluntad. Esto es lo que sucede sobre cómo debemos sentirnos cuando nos acercamos a Dios. Vemos su rostro y sabemos que todo estará bien. Y esa confianza tenemos, puesto que su mano está sobre el timón de los acontecimientos. Su mano está sobre el timón de nuestra vida, de nuestra enfermedad. Y como dice la Escritura en Mateo 8:27, nos acercamos a Él con la certeza de que aún los vientos y las olas le obedecen. Esa confianza tenemos en Dios. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pidan lo que quieran y os será hecho. Es decir, pedimos lo que queremos entonces y Dios lo va a hacer, Él se va a ver. ¿El contexto cuál es? Bueno, ¿qué vamos a pedir? Lo que está de acuerdo a la mente y a la voluntad de Dios. Cuando permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nuestras vidas, vamos a orar, vamos a pedir y vamos a buscar y vamos a llamar en conformidad ¿a qué? A la voluntad de Dios. Sobre esto, todo lo que pidas, lo vas a recibir. Todo lo que pidas, dice, será hecho. Miren, sobre esto que dice Juan 15:7, hablando algo aquí que quiero marcar. Un niño que no tiene en cuenta las palabras de su padre, ¿cómo es considerado? Un hijo que no toma en cuenta las palabras de su padre, se le puede considerar un hijo insensato, ¿cierto? Ese es el contexto. ¿Por qué razón? Porque no respeta a su padre, porque no lo ve con esa autoridad que representa. Y miren, un hijo que no tiene en cuenta la palabra de su padre, no es apto para que sus peticiones sean concedidas, ¿cierto, padres? O sea, usted no va a darle o va a concederle a su hijo todo lo que él pide si él no lo respeta a usted, ¿verdad? Si él persiste en esa rebelión o en esa desobediencia, toda petición que tu hijo haga en ese contexto no va a ser concedida. ¿Por qué razón? Porque no podemos aprobar el comportamiento de un padre que le conceda a un hijo rebelde todo lo que está pidiendo, ¿cierto? Así es esto también con Dios. Y no solamente porque el niño no se lo merezca, sino porque sería malo para el niño y un deshonor para la palabra del Padre concederle lo que está pidiendo. Y el concederle a un hijo lo que pide en un estado de rebelión, lo único que hará es reafirmar su capricho. Es reafirmar su desobediencia, reafirmar esa rebelión. Y eso no es bueno. No es bueno reafirmar a un hijo en su capricho, dándole cualquier cosa que está pidiendo. Y así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Y el Señor nos dice, si mis palabras permanecen en ti, hijo mío, entonces pide todo lo que quieras. Y yo lo haré. Y yo lo haré. Pero a veces pedimos y no permanecemos en Dios. Pedimos y no respetamos la voluntad de Dios. Si Dios concede lo que pedimos en ese estado de rebelión, Dios estaría reafirmando nuestra negligencia espiritual. Y eso no es bueno. Y aquí tenemos la promesa a la oración y a la actitud del creyente puestas frente a frente. Aquí vemos cómo el requisito se marca en una correcta actitud de vida como condición de una oración eficaz. Jesús dice que debemos vivir, permanecer y ser uno con Él.
permitiendo que toda su vida fluya a través de nosotros. Y es precisamente la actitud que encierra en sí la oración y la capacidad de orar. Él es la fuente que da nacimiento y vida a la oración. Y bueno, ¿qué es lo que aprendemos sobre la oración y la importancia de la oración? Debemos evaluar realmente qué tanto nosotros somos eficaces en la oración. Porque si hay falta de oración en nuestra vida, es porque se está dedicando poco tiempo a orar. Y si se está dedicando poco tiempo a orar, es porque es algo que no nos interesa. Es porque es algo que no representa una prioridad para nuestras vidas. ¿Cuántos quisieran orar más? Yo creo que todos quisiéramos orar más. Y realmente el deseo está en nuestro corazón, pero nuestra voluntad es indisciplinada. El motivo por querer orar está presente, pero nuestros afectos no se han fundido bajo horas de oración con Dios. Es más, no le hemos dado ese lugar a la oración en nuestras vidas como debería. Y entramos en ese conflicto también con respecto a Dios. Así que vemos que el pedir y el recibir implica una comunión con Dios, implica una conexión directa con Dios. Como lo dice 1 de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué hará? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, pedir conforme a su voluntad implica ceder a la nuestra. Eso es lo que implica, ceder a nuestra voluntad. Para recibir, debemos no solamente pedir, sino asumir una posición de humildad en aceptación al propósito de Dios. Y bueno, aquí viene esto que es importante. ¿Es la voluntad de Dios que oremos? Claro que sí, esa es su voluntad. Jesús mismo lo dijo, que debemos orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Debemos perseverar en la oración. ¿Qué tanto tú estás perseverando en la oración? Sí, oramos para que Dios actúe, para que Él haga milagros, para que quite las imposibilidades. Queremos ver obras sobrenaturales de parte de Dios. Pero ¿qué tanto estás orando? ¿Qué tanto tú estás contemplando a Dios? ¿Qué tanto tiempo estás invirtiendo a suplicar, a clamar, a orar, a interceder? Déjeme citarle las palabras de un hombre llamado George MacDonald. Él dijo lo siguiente con respecto a la oración, dijo: y si Dios supiera que la oración es lo que más necesitamos, y si su objetivo principal fuera suplir nuestra gran e interminable necesidad, la necesidad de Él, dice, puede que el hombre obligue a un hijo fugitivo a regresar a su casa y quizás le den comida de inmediato o no. Pero ese hijo necesita a sus padres más que la comida. La comunión con Dios es la mayor necesidad del alma. La oración es el principio de esa comunión, de conversar con Dios, de llegar a ser uno con Él, lo cual es el único fin de la oración, sí, y de la existencia humana misma. Debemos pedir para recibir. Pero recibir lo que pedimos con respecto a nuestras necesidades más esenciales no es el objetivo de Dios al hacernos orar. Y escuche lo que dice el autor. Él podría darnos todo aunque no oráramos. Pero para llevar a su hijo a su regazo, Dios retiene sus favores para que los hombres aprendan a pedir, para que ellos aprendan a depender de Él. Y efectivamente, Dios quiere que nosotros oremos. Cuando oramos, lamentablemente, en la mayoría de los casos, solemos concentrarnos en las dádivas que hay en la mano de Dios. Y estamos ignorando por completo la mano en sí mismo. Estamos ignorando a Dios, queremos recibir el beneficio. Oramos fervientemente por un nuevo trabajo, por ejemplo.
Oramos fervientemente cuando nuestra salud está decayendo. Oramos fervientemente cuando estamos obteniendo lo deseado. Y sí, nos deleitamos, pero ¿qué pasa con el tiempo? Cuando ya no hay alguna necesidad apremiante, nos desatendemos de Dios, reducimos nuestro grado espiritual, dejamos de orar con esa insistencia con la que lo hacíamos cuando estábamos en alguna situación de necesidad. Y mire, si solamente estamos yendo tras la recompensa a través de la oración, entonces eso se interpreta de la siguiente manera: la mano de Dios sirve únicamente como medio para pagar la renta. La mano de Dios sirve únicamente como un medio para curar a los enfermos o para superar nuestras crisis personales. Y debemos entender que la oración es más que eso. Debemos entender que Dios en su gracia da buenas dádivas a sus hijos y Él nos ofrece más de lo que nosotros pudiéramos esperar o suponer. Él se ofrece a sí mismo, dice la Biblia. Él se ofrece a sí mismo. Sobre esto Jesús dijo, acompáñenme en Marcos 11, 22 al 24. Vamos a ver ya para terminar. Marcos 11, 22 al 24. ¿Lo tiene? Dice: y Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. Esas palabras, ¿de dónde surgen? ¿En qué contexto? Bueno, Jesús había secado una higuera que no daba frutos y los discípulos quedaron asombrados de este hecho, de cómo la higuera se había secado por la palabra de Jesús. Y Jesús sobre esto les dice, tengan fe en Dios. Verso 23 dice, en verdad os digo que cualquiera, escuche esto por favor, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, ¿qué? Le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Aquí, bueno, toco otro texto que también ha sido mal interpretado por muchos. Y mire, yo he conocido más de alguno que se ha parado frente a las montañas. Y han orado. Y han pedido que se quite esa montaña. Y creo, y creo, y creo. Y no dudo en mi corazón. ¿Y qué cree? No pasa nada. No sucede nada. Mire, este es un pasaje que une las posibilidades de la fe y la oración. Es lo que está haciendo aquí. La fe, y presta atención por favor, la fe no ha ganado nunca una batalla o una corona allí donde la oración no ha sido la prioridad. ¿Quieres ganar una batalla en tu matrimonio? No la vas a lograr si la oración no es una prioridad ahí. ¿Quieres ganar una batalla con respecto a tus hijos? Tú no vas a poder ganar esa batalla si la oración no es una prioridad ahí en tu vida. Esa es la oración que quita toda imposibilidad. Marcos 9:23 dice, si todas las cosas son posibles, nos dice, todas las cosas son posibles para aquel que cree, así lo dice. Todo es posible para aquel que cree. Entonces, Jesús dice que todas las cosas son posibles para aquel que está orando, que está confiando en Él. Y las posibilidades de la oración se miden por la fe en la capacidad de Dios para ejecutar lo que estamos pidiendo. La fe es una condición primaria para que Dios obre. ¿Tú quieres que Dios obre en tu necesidad? Ora a Dios. Debes darle prioridad a la oración. Y una condición primaria para que el hombre ore es esta, fe y obediencia. Una fe débil siempre dará lugar a una oración débil. En este texto que estamos leyendo aquí, los discípulos estaban maravillados de que la higuera había sido maldecida desde las raíces por ser infructífera. La rapidez y el poder de los resultados asombraron a los discípulos, dice la Escritura. Y Jesús les dijo, si ustedes realmente tuvieran fe,
sus posibilidades, escuche esto, sus posibilidades no estarían confinadas solamente a un árbol, a un arbusto, por así decirlo, sino que las posibilidades de la oración no se limitan a una higuera, sino aún, y les ilustra esto, sino aún a las gigantescas montañas, las cuales, dice, podrían ser movidas hacia el mar. Esa fue la ilustración que Jesús les dijo. No miren la higuera, o sea, que su fe no quede confinada a una pequeña higuera, vean las montañas. Vean las montañas. En realidad, mire, Jesús no estaba esperando que en ese momento los discípulos levantaran sus manos a las montañas y le dijeran, muévanse montañas. Él no esperaba tampoco que ninguno de nosotros lo hiciéramos en la actualidad. O sea, realmente el punto no era ese. El punto no era de que interpretáramos esto literalmente y nos plantáramos frente a los cerros declarando que se muevan. Y la pregunta sería, ¿y para qué los quieres mover, no? Digo, ¿de qué manera mover ese cerro contribuye al propósito y al plan de Dios en la humanidad? De ninguna manera. El énfasis de esto que Jesús está diciendo está en que la oración, escuche, la oración es lo que libera el gran poder de Dios por medio de la fe. De tal manera que si fuera necesario remover montañas para el cumplimiento de sus propósitos, sucedería. Jesús no está enseñando que la fe es hacer una declaración positiva sobre una situación negativa. No está enseñando eso. Fe no es pensar positivamente para crear una nueva realidad. Como por ejemplo, ¿qué hace la gente? Declaro que estoy sano, declaro que estoy sano, declaro que no estoy enfermo, declaro que soy próspero. Oiga, ¿me presta para el camión? ¿Por qué no tengo ni un peso para...? Y ahí están declarando y declarando. Declaro que no me enfermaré. Declaro que mis deudas serán canceladas. Eso es, escuche, eso es hacer una declaración positiva sobre una situación negativa. Y eso no es fe. Eso no es fe. La posibilidad de la oración es la medida, repito esto, de la capacidad de Dios para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice y nos manda que pidamos y recibamos, es en confianza a ese plan y propósito de Dios. Es en confianza a que Dios, que es poderoso, como dice Efesios 3:20, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y yo creo firmemente, hablando sobre la oración, yo creo firmemente que Él puede hacer incluso más de lo que yo le pido. Creo firmemente que Él lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Él puede ir más allá de lo que mis pensamientos, de lo que mis palabras, aún de lo que mi propia necesidad está dictando. Él puede ir más allá. Como lo dice este versículo, porque Dios, que es poderoso, puede hacer todas las cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Aquellas que son de acuerdo a su voluntad. Es decir, que Él va a quitar toda imposibilidad. A lo mejor tú solamente estás orando para que uno en tu familia se salve. Y Dios va a ir más allá. Y va a decir, no, voy a salvar a toda tu familia. Él es capaz de hacer todo esto. Él es capaz de obrar de manera que supera nuestra expectativa. Y vemos cómo nosotros no podemos medirnos con el poder de Dios. Nosotros no podemos compararnos al Eterno. Por eso es importante que aprendamos a confiar en Dios con respecto a sus promesas, con respecto a su palabra. Por ejemplo, Elías tenía la promesa de que Dios enviaría lluvia. Esa fue la promesa que Dios le dio. Pero Elías no tenía una promesa específica de que él enviaría fuego cuando estuvo con los profetas de Baal. La promesa fue que llovería, pero no que habría fuego sobre el altar. ¿Pero qué sucedió? Por fe y oración, no solamente se cumplió la promesa de que viniera lluvia, sino también vino fuego.
vino agua, pero el fuego vino primero. Igualmente Daniel no tenía una promesa específica de que Dios le daría a conocer el sueño del rey, pero él y sus amigos, los que estaban cerca de él, se unieron en oración. Y Dios reveló a Daniel el sueño del rey y su interpretación fue más allá y sus vidas fueron salvadas. Ezequías tampoco tenía ninguna promesa de que Dios le curaría de la enfermedad que amenazaba su vida. Al contrario, llegó a él la palabra del Señor por boca del profeta de que tenía que morir. Sin embargo, oró con fe y consiguió que Dios le concediera más vida. Dios fue más allá, como lo dice el libro de Efesios. Él, que es poderoso, puede obrar, puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y eso es quitar toda imposibilidad. Eso es lo que Dios obra. Entonces las posibilidades de la oración no son menores que los hombres que oraron en los tiempos bíblicos. Porque leemos el Antiguo Testamento y quedamos maravillados y asombrados de las hazañas de Moisés, de Gedeón, de aquellos grandes hombres que hicieron cosas extraordinarias. Escuche, no somos menores a ellos. ¿Sabía eso? No somos menores a ellos. Pero ¿por qué ellos sí hicieron semejantes hazañas? ¿Sabe por qué? Porque persistieron en oración. Porque eran hombres de fe y obediencia. Si oráramos como debiéramos orar, ¿qué cree que sucedería? ¿Qué cree que sucedería? ¿Habría maravillas y prodigios y milagros que pudieran superar a los del pasado? Porque Dios no cambia, ¿está de acuerdo con eso? Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Conforme pasan los años, Dios no ha envejecido. O sea, Dios no se debilita. Dios no va perdiendo su fuerza, su poder. No, Él sigue siendo el mismo. Pero lamentablemente, nuestras oraciones, conforme pasan los años, son más débiles, son más deficientes. ¿Qué pasaría, escuche, qué pasaría si oráramos como debiéramos orar, iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Sabe qué pasaría? El evangelio prosperaría con mayor facilidad. Y el mundo y la gente conocería un poder de Dios como nunca se ha conocido. Pero fácilmente renunciamos a la oración. Si oráramos como debiéramos, continuarían abriéndose puertas en par. Bocas de leones continuarían siendo cerradas. Y los hombres vendrían desesperados a los pies de Cristo por el poder del evangelio que los constriñe, que los redarguye, que aplasta su orgullo. Esa es la oración que quita toda imposibilidad. Pero aquí el punto es, realmente, ¿cómo estamos orando? ¿Qué sucede con nosotros? Oramos, persistimos en una oración por alguna X situación o por alguna necesidad, pero después pasa una semana y que al no ver resultados nos desesperamos, sentimos que no funciona y abandonamos la oración. Como cuando vamos al médico, el médico nos da un tratamiento, nos dice, tomes estas pastillas, pasan 2 días y decimos, me siento igual. Y va con otro médico y prueba otro tratamiento aquí y allá, y va con el SIMI y también, y anda por todos lados. Así somos con respecto a Dios. Empiezas a orar por algo, pero al no ver cambios, abandonas esa oración y comienzas a dudar de Dios. Por ese motivo, miren, muchas de las promesas de Dios y muchas de las bendiciones que Dios quiere para nosotros no llegan. No llegan porque no estamos esperando en oración, porque no estamos perseverando en oración, porque nos quitamos del lugar donde llegará la bendición, porque no podemos permanecer sobre nuestras rodillas el tiempo necesario para esperar a Dios. Hay que perseverar. Recuerde,
Esa confianza tenemos que Dios, que es poderoso, puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Es decir, que supera nuestros sentidos físicos humanos. Él obra más allá de lo que vemos, Él obra más allá de lo que sentimos, obra más allá de lo que escuchamos. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Y cuando de antemano sabemos qué es lo que hay en el corazón, en la mente y en la voluntad de Dios, no vamos a dejar de orar, no vamos a desmayar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? Vamos a pedir, vamos a recibir, buscaremos y hallaremos, tocaremos y se nos abrirá. Pero ¿por qué no recibimos lo que pedimos? ¿Por qué no pedimos como debiéramos? Pedimos mal. ¿Y por qué cuando tocamos no se nos abre? Porque no persistimos en la oración. No persistimos en la oración. Somos como aquellos niños que tocan el timbre y salen corriendo. Y el Señor abre la puerta ¿y dónde está? Ya estamos allá tocando otras puertas. Esta es la oración que quita toda imposibilidad. Yo creo, iglesia, Dios no ha cambiado y Él no va a cambiar. Él es el mismo siempre. Su poder se puede seguir manifestando en nuestras vidas para salvación, para sanidad. Se puede seguir manifestando para restauración. Se puede seguir manifestando para suplir nuestra necesidad de una manera sobrenatural. Yo lo creo. El problema no es Dios, iglesia. El problema no es Dios. El problema es que no estamos orando como debiéramos orar. Ahora sí que podemos ir con Dios y decirle, ahora entiendo que el problema no eres tú. El problema soy yo, Señor. Que Dios nos ayude. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y hay que perseverar en oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra que hoy nos habla, tu palabra que hoy nos enseña una gran verdad.